Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? El Colegio Dominicano de Periodistas se está cayendo a pedazos física y moralmente. La sede del CDP en el exclusivo Centro de los Héroes, con una espectacular vista al Mar Caribe, es un pestilente y deprimente lugar que debe llenar de vergüenza a los que han dirigido el CDP, que no han tenido capacidad y visión ni siquiera para darle mantenimiento. En lo moral, el CDP lo han convertido en la vaca que un grupo se come a diario, unos autoproclamados gremialistas que no son más que una pandilla de vividores que personalmente se benefician de la institución, valiéndose de todas las mañas posibles para preservar sus ventajas en perjuicio de un colectivo que ya alcanza casi los 5,000 miembros. Un CDP que históricamente ha dejado todo en la capital y no comparte nada con las seccionales. Probablemente la mayoría de la membresía, que ni siquiera ha leído los textos que le dan fundamento al Colegio Dominicano de Periodistas, no tiene ni la más remota idea de la crisis por la que atraviesa su institución, sobre todo por la falta de transparencia y el tigueraje que se ha empotrado en el control del CDP, con maniobras perversas para imponerse sobre los que pudieran tener claros objetivos de iniciar un proceso largo y dilatado que pueda recuperar la dignidad, los buenos valores, los objetivos y el prestigio social que antes tenía el Colegio Dominicano de Periodistas. Pero el CDP no está descalabrado moralmente porque lo diga yo. Es por lo que se ha visto y que la mayoría ya conoce. Para empezar, el Marcelino Vega, que durante los 34 años que han pasado desde la promulgación de la Ley 1091, ha tenido el control casi absoluto de la institución y ahora va dividido a estas elecciones. Ahí se estaban matando internamente y los bandos en conflicto terminaron llevando a sus candidatos favoritos, aunque la Comisión Electoral, controlada por el movimiento Marcelino Vega, bloqueó la candidatura de José Beato y ese pleito llegó a la justicia con un recurso de amparo que se conocerá este martes. La división en el CDP no es exclusiva del Marcelino Vega. Convergencia también se dividió y por un lado Luis García y su grupo presentaron la candidatura de Gustavo Guzmán, mientras a David Lorenzo lo dejaron fuera y hace causa común con José Beato y junto a otros de sus compañeros anunció la creación de otro movimiento al que denominó Movimiento CDP Unidos, que algunos consideran es un tiro en los pies de Lorenzo. Y como si fuera poco, 2 generaciones está aliado a la candidatura de José Beato y su mentor Aurelio Enríquez, uno de los verdugos de la seccional del CDP en Nueva York, que en el 2021, junto a Mercedes Castillo, Olivo de León, Luis Pérez, Elsa Bello, Nuris Paulino y sus cómplices de aquí, coludieron para contaminar el proceso y crear una división hasta el momento irreconciliable y sin ninguna posibilidad de que esta seccional vuelva a ser lo que era antes de ese conflicto. El CDP no se ha derrumbado solo. Eso lo han hecho quienes lo han dirigido por ineficientes y la membresía que parece no importarle nada de lo que allí sucede. Una membresía con muchas falencias que lastimosamente ni siquiera conoce los textos que le dan fundamento a la institución. Una membresía que regularmente en las elecciones se hace cómplice de todo este deterioro de la planta física y el descalabro moral que cada día hunde la institución. Una membresía que está atrapada en el anhelo y la emoción de conseguir una pensión del gobierno y como los del Marcelino Vega han pasado la mayor parte de los 34 años dirigiendo el CDP, son los que más pensiones han conseguido. Eso es indiscutible, como indiscutible es que solo han beneficiado a los que son de su bando y en el caso específico de Nueva York, todos los que han conseguido pensiones a través del CDP son del movimiento Marcelino Vega y quienes no son de ese movimiento y la han conseguido ha sido porque la gestionaron por otro lado o por alguna cuña política.
El Colegio Dominicano de Periodistas lo han convertido en una posilga institucional que está controlada por un grupo de tigres que son promotores del clientelismo y la indigencia individual y colectiva en todas sus manifestaciones, razón por la que el CDP perdió el prestigio que tenía. Esto duele decirlo, pero es la pura verdad y no se puede ocultar. Tanto es así que el CDP está fuera de cualquier debate nacional y cuando lo llaman como ahora, desempeña un deprimente papel ante la sociedad como el que ha desempeñado Aurelio Enríquez con la ley que quiere controlar las redes sociales y la libertad de expresión. Lo llamaron a eso porque estaban seguros que iba a ser causa común con los medios corporativos y su enclave de la Sociedad Dominicana de Diarios, y porque además es empleado del gobierno y eso de por sí a la parte interesada en esa ley le garantiza que el actual presidente del CDP a todo le diga amén. El edificio del CDP se encuentra en un estado de deterioro y abandono que hace sentir vergüenza. Es un lugar pestilente, hasta el punto que las alfombras parece que nunca las han limpiado y expelen un olor incómodo que solo soportan los que allí trabajan y se han aclimatado a ese sucio lugar. Todo eso refleja las pésimas gestiones que ha tenido y tiene la institución desde el 2006, cuando la administración del entonces presidente Leonel Fernández remodeló esas instalaciones. Los que han dirigido el comité ejecutivo desde ese año y hasta la fecha han demostrado no tener capacidad ni siquiera para darle mantenimiento a la Casa Nacional del Periodista, que está en un lugar privilegiado en el malecón de la capital, en un área de oficinas gubernamentales. Pero la cruda realidad del edificio del CDP es que le resta valor a esos predios, arruinando el glamour de la zona. Actualmente el patrimonio del CDP está en ruinas, así como lo ven. El jardín a la izquierda de la entrada tiene postes de hierro apilados como si fueran adornos, y a la derecha, por la parte de atrás, hay un basurero y un pozo de agua negra, también un cementerio de chatarras. Y para colmo, los bustos de don Rafael Herrera y Orlando Martínez están ahogados por la maleza, mientras el interior es horriblemente espantoso. Y todo eso es cortesía de la irresponsabilidad de quienes han estado allí por los últimos 19 años. Algo de lo que muy poco se ha hablado es haber comprometido esa estructura con el peso de esas antenas que fueron instaladas en la azotea. No se sabe si hicieron un estudio previo para determinar si el edificio soporta ese peso, y después de la tragedia del Jet Set, donde por el exceso de peso el techo colapsó y provocó las muertes de más de 230 personas, ese techo del CDP hay que revisarlo antes de que ocurra una desgracia, porque según muestran las imágenes, hay filtraciones que, de acuerdo a lo que se ha dicho, empezaron después de la instalación de esas antenas. Y si eso es así, la inspección no puede esperar ni un minuto más, porque los que allí trabajan y visitan ese edificio estarían en peligro de sufrir una tragedia por el colapso de ese techo, igual como sucedió en la referida discoteca. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.